Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuestiones de Juristas. Y en este video traigo para ustedes la continuación del análisis de las causas de justificación para complementar la parte de la antijuricidad y su aspecto negativo, o sea, las causas de justificación. En un video anterior planteamos hasta la legítima defensa y hoy toca ver el turno del estado de necesidad, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, consentimiento y la obediencia jerárquica. Ahora veamos en qué consisten cada una de estas causas de justificación. En primer lugar, el estado de necesidad. Esta es otra causa de justificación señalada por el artículo 15 del Código Penal Federal. El estado de necesidad consiste en obrar por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno respecto de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por la gente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviera el deber jurídico de afrontarlo. En relación con la jerarquía de los bienes, el salvado y el sacrificado, existe desigualdad en la opinión entre los autores. Para unos, el bien sacrificado debe ser de menor valor que el bien salvado, para otros puede tener la misma jerarquía. El primer caso ocurre cuando para salvar la vida de una tripulación aérea o marítima se sacrifican caballos de pura sangre con un costo económico considerable. El segundo es aquel en que se sacrifica una vida humana para salvar a otra vida humana de una catástrofe. Por ejemplo, pensemos los casos de terremoto, inundaciones, la guerra. Existe un ejemplo en la cátedra citado durante años por los profesores de la materia penal referente a dos marineros que naufragan, quienes ante las circunstancias de tener que salvar sus vidas y debido a que solo existe una sola tabla que servirá para una sola persona, uno de ellos arroja al mar al otro, ¿sí? Aquí tenemos el caso de igualdad de bienes. Sobre este problema consideramos que los bienes jurídicos pueden ser de igual valía y sin embargo existir el estado de necesidad. Esto es lo que aceptan los códigos penal, el Código Penal Federal y algunos códigos estatales, entre ellos el del Estado de Durango. En cuanto a los elementos, al analizar la definición legal del estado de necesidad se observa los siguientes elementos. El peligro, el primero. Debe existir la amenaza, esa posibilidad de una situación que puede causar un daño a alguno de los bienes jurídicos de los cuales es titular una persona y al igual que la legítima defensa, el peligro debe ser real, actual o inminente. ¿Sí? Nos remitimos a las explicaciones dadas para la legítima defensa. El peligro no debe haberlo ocasionado dolosamente el agente. La ley precisa que el peligro no debe haber sido ocasionado dolosamente por el agente y si esto ocurriera no podría invocarse el estado de necesidad. El peligro debe existir sobre bienes jurídicos propios o ajenos, al igual que en la legítima defensa. Los bienes, sean propios o ajenos, son amparados por el estado de necesidad y tampoco aquí se precisa o distingue cuáles son, por lo que se entiende que cualquier bien puede ser objeto de ellos. Por lo que respecta al elemento de causar un daño, el agente obrará ante el peligro de tal forma que causará una afectación o daño a un bien jurídico para salvar a otro, propio o ajeno, y este daño carecerá de la antijuricidad. Que la gente no tenga el deber jurídico de afrontar el daño, este es otro elemento también importante. Y se precisa que la ausencia de la obligación por parte del agente de afrontar el peligro, de existir esa obligación, sería otra causa de justificación, pero no de estado de necesidad. Que no exista otro medio practicable y menos perjudicial. Esto es, ante el peligro, el sujeto activo deberá actuar para salvar el bien jurídico amenazado, pero será causa justificada en cuanto no haya otro medio practicable al empleado o no hubiera otro menos perjudicial a su alcance, pues de lo contrario anularía la justificación. En cuanto a los casos especialmente justificados, el Código Penal Federal, además de regular de forma genérica el estado de necesidad, regula dos aspectos específicos, el aborto terapéutico y el robo indigente
o famélico. En cuanto al robo terapéutico, llamado por la doctrina el aborto necesario, consiste en que, de acuerdo con el artículo 334 del Código Penal Federal, en que no se aplicará sanción cuando, de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra el peligro de muerte, sí, a juicio del médico que la asista y oyendo el dictamen de otro médico siempre que fuera esto posible. En este caso, el estado de necesidad ocurre en función de sacrificar un bien, la vida propia del producto en concepción para salvar a otro, que es la vida de la madre, quien está en peligro. Y para algunos este caso plantea dos bienes jurídicos de jerarquía diversa, de modo que es mayor el valor de la vida de la madre que la del producto. Y para otros, ambos bienes son de idéntica valía y para otros más bien es superior el de la vida del producto, ¿no? Según para el derecho canónico. Es decir, no hay uniformidad de criterios. Respecto al robo indigente o el famélico, está contemplado en el artículo 379 del Código Penal Federal, que indica que no se castigará al que, sin emplear engaño ni medios violentos, se apodera una sola vez de los objetos estrictamente necesarios e indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento. Y este precepto ha sido criticado por adolecer de limitaciones y deficiencias. Se trata de robo de cosas que puedan satisfacer alguna necesidad previante, no solo de alimentos, sino también de objetos que resulten indispensables para salvar un bien jurídico tutelado, como medicamentos, agua, oxígeno e incluso dinero. El análisis y la crítica correspondientes se harán al estudiar estos delitos en particular. De antemano, se precisa que de no existir tal precepto, se recurriría entonces al artículo 15, fracción quinta del Código Penal Federal, el cual ampara de manera genérica ambos casos. Por tanto, se concluye que no era necesario erigirlos como casos específicos cuya existencia, por otra parte, también resulta muy difícil. Ahora pasemos a otra causa de justificación, el ejercicio de un derecho. También aparece en el artículo 15, fracción cuarta del Código Penal Federal. ¿Y en qué consiste? Consiste en causar algún daño cuando se obra de forma legítima, siempre que exista necesidad racional en el medio empleado. En este eximente, el daño se causa en virtud de ejercer un derecho derivado de una norma jurídica o de otra situación, como el ejercicio de la profesión o de una relación familiar, etc. Por ejemplo, el médico que amputa una pierna para que no avance la gangrena causa una mutilación, pero su conducta, a pesar de ser lesiva, no es antijurídica porque él actúa en el ejercicio de un derecho. A su vez, el abogado y el actuario que toman bienes muebles ajenos por virtud de una orden de embargo no cometen robo porque también actúan, desde luego, en ejercicio de un derecho. En los deportes, en la actividad deportiva resulta frecuente que los deportistas infieran determinadas lesiones a otros y a veces cometan homicidios, por ejemplo en el box, ¿no? En los deportes de contacto. Y aquí existen tres situaciones posibles. Deportes en los que en los que la práctica es individual, es decir, una sola persona ejecuta la actividad deportiva como gimnasia, natación, clavados. No hay equipo o grupo en el que se practique de manera conjunta esta actividad. De lesionarse a otro deportista o resultar muerto, sería imposible fincar responsabilidad alguna, ya que se trataría de un mero accidente, salvo que se pruebe que se actuó con dolo. En los deportes que implican la participación directa de dos o más individuos. Igualmente que en el caso anterior, tampoco existe un combate como el fútbol, voleibol, etc. No obstante, su práctica puede ser ruda o por lo menos existe posibilidad de causar daños a los compañeros. En esta hipótesis también de ocasionarse lesiones u homicidio, quien los infiera se verá beneficiado por la causa de justificación correspondiente al ejercicio de un derecho, con lo cual se elimina también la antijuricidad, a menos que se apruebe dolo por parte del activo. Y en los deportes que sí implican un combate, en el caso en el que los deportistas contienden como en el boxeo, las artes marciales, la lucha libre, aquí de producirse lesiones u homicidio existirá la causa de justificación derivada del ejercicio de un derecho.
Igual que en el caso anterior, podría probarse dolo o incluso algún agravante por parte del contendiente que causó la lesión o la muerte. En el caso de deportes, se presupone que el ejercicio de un derecho implica una autorización oficial por parte del Estado, que de no existir esta, el ilícito resultante puede entrar en el rubro de la responsabilidad penal. En cuanto al tema del cumplimiento de un deber, otra causa de justificación. El cumplimiento de un deber consiste en causar un daño obrando en forma legítima en cumplimiento de un deber jurídico siempre que exista necesidad racional del medio empleado, ¿sí? Aquí el artículo 15, fracción sexta del Código Penal Federal regula esta figura simultáneamente con el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber deriva de ciertas profesiones u actividades. En este orden de ideas, aquí se da por reproducido todo lo manifestado por lo que respecta al ejercicio de un derecho, pues la ley penal los iguala al definirlos en un mismo precepto. La única diferencia que apuntaríamos radica en que el primer caso consiste en ejercer un derecho, mientras que en el segundo es cumplir un deber, y muchas veces ambas situaciones se encuentran unidas o una se desprende de la otra. En cuanto al consentimiento del titular del bien jurídico, en 1994 se adicionó esta circunstancia como excluyente del delito en el artículo 15, fracción tercera del Código Penal Federal, que determina que el consentimiento debe ser expreso o tácito y sin que medie algún vicio, o bien que el hecho se realice en circunstancias tales que permitan fundadamente presumir que de haberse consultado al titular, éste hubiese consentido el mismo, ¿sí? Aquí además incluye esta presunción, ¿sí? En el último párrafo de este precepto, que en un caso real presentaría una problemática delicada debido a la subjetividad del caso. Esta nueva circunstancia o excluyente del delito contempla una figura que se puede prestar a distintas interpretaciones y a veces a interpretaciones erróneas. Será en la doctrina aquí el criterio de los juzgadores y la jurisprudencia y una adecuada interpretación de dicho precepto las que puedan precisar el verdadero sentido o la intencionalidad o la ratio legis de esta excluyente de responsabilidad, esta causa de justificación. Finalmente, en cuanto a la obediencia jerárquica, para algunos estudiosos la obediencia jerárquica constituye una causa de inculpabilidad, para otros una causa de justificación. Aquí nosotros la abordaremos como una causa de justificación. Esta obediencia jerárquica se contempla en la fracción séptima del artículo 15 del Código Penal Federal. Se contemplaba más bien, y se definía como causar un daño en obediencia a un superior legítimo en el orden jerárquico, aun cuando su mandato constituye un delito, si esta circunstancia no es notoria ni se prueba que el acusado la conocía. Al respecto, tenemos la opinión de Castellanos Tena, quien respecto de esta causa de justificación apunta que con motivo de estas reformas suscitadas en 1994, la obediencia jerárquica ya no figura expresamente entre las causas de justificación del delito, ¿sí? La nueva fracción octava del artículo 15, la relativa a la actuación del inferior para evitar consecuencias, hará operar una no exigibilidad de otra conducta, conforme a la fracción novena, cuando se obedezca la orden por cumplimiento de un deber o de obediencia. Y aquí el caso encuadra en la amplia fórmula de la fracción sexta de dicho precepto. Y bien, con este video terminamos el tema de la antijuricidad y su aspecto negativo, sea las causas de justificación. En otros videos seguiremos abordando el resto de los elementos del delito. Los invito a suscribirse a mi canal y a darle like si les gusta este video. Hasta la siguiente. Muchas gracias.